Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión vamos a hacer un video corto de un tema que estamos acostumbrados a hablar todos los viernes. Y en esta ocasión pues vamos a hacer un video corto a ver cómo nos va con la audiencia. Y vamos a estar hablando sobre Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, los Benea Elohim. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los Benea Elohim? Bueno, vamos a comenzar dando lectura a la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, que nos dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios, los Benea Elohim, que se mencionan en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4? Bueno, hay varias teorías, hay tres teorías. Una de ellas menciona de que estos hijos de Dios son tiranos o gobernantes que tuvieron muchas esposas y corrompieron a la humanidad. Existe otra teoría, que es la famosa teoría setiana, que dice que son los hijos de Set, que se mezclaron con las hijas de Caín y contaminaron a la humanidad. Sin embargo, la teoría más antigua, la interpretación más antigua de este pasaje, menciona que los hijos de Dios, los Benea Elohim, son seres angelicales, seres celestiales, debido a que en otros pasajes de las Escrituras, como en Job, se mencionan a los Benea Elohim como seres angelicales que estuvieron presentes en la creación y la fundación del mundo. También en otros pasajes de la Escritura se menciona a los Beneelim, que también son seres celestiales, que es otra manera de hablar de lo mismo. O sea, que aquí podemos ver claramente que hubieron unos ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres. Unos ángeles que pecaron, que desobedecieron a Dios y se mezclaron con las hijas de los hombres. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pedro y Judas están de acuerdo con este pensamiento. Cuando vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 6, nos dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El apóstol Pedro hace una comparativa. Nos dice primeramente de los ángeles que pecaron, que fueron arrojados al infierno. Y esta palabra infierno, en este pasaje de 2 de Pedro, utiliza el término tártaro. Para las personas que conocen un poco de la mitología griega, de la cultura helenística y griega, el tártaro es el lugar donde Zeus arrojó a los titanes que se rebelaron contra los dioses del Olimpo. La historia de los titanes que se rebelaron contra los dioses del Olimpo es prácticamente similar a lo que vemos en Génesis 6 de los ángeles que pecaron y se rebelaron contra Dios. Y esta historia de seres celestiales que se rebelan contra los dioses o un ser supremo y que se mezclan con los humanos es algo que se repite en todas las culturas del mundo. Y esta no es la excepción. Y qué interesante que Pedro menciona que fueron enviados al Tártaro. O sea, que está comparando la historia de los titanes que están aprisionados en el Tártaro con estos ángeles caídos que desobedecieron a Dios.
Y luego menciona la historia de Noé, el diluvio universal, la de Sodoma y Gomorra. Y también vemos en Judas, en los versículos 5 y 7, que nos dice lo siguiente, del 5 al 7. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, que a su propia habitación, su propia naturaleza, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí vemos que se repite la misma historia que menciona el apóstol Pedro. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que de la misma manera que estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, aquí hace una comparación del pecado contra naturaleza que hubo en Sodoma y Gomorra, y dice que los ángeles que abandonaron su morada cometieron el mismo pecado contra su propia naturaleza y fueron arrojados a prisiones de oscuridad reservadas para el día del gran juicio. O sea que aquí podemos ver que Judas, Pedro, están hablando de ese episodio de Génesis capítulo 6, de unos ángeles que pecaron, que fornicaron al mezclarse con las hijas de los hombres, desobedecieron a Dios, abandonaron su morada. O sea que eso fue un pecado grave. Abandonaron su morada y se mezclaron con las hijas de los hombres. En la literatura del tiempo intertestamentario vemos el famoso libro de Enoch, Primera de Enoch, donde se habla también de esto que se menciona en Génesis capítulo 6, pero con más detalle. Se menciona lo siguiente, vamos a buscar acá, nosotros tenemos aquí pasajes de Enoch, donde habla acerca de esto. Mira, a ver si lo podemos buscar por acá. Mira, en Primera de Enoch, capítulo 6, versículo 1, esto es un libro apócrifo para muchas denominaciones protestantes y evangélicas y católicas. Este libro no forma parte del canon. Sin embargo, sí forma parte del canon de la iglesia copta de Etiopía y Eritrea. O sea, que ellos tienen el canon más grande del mundo. Creo que tienen sobre 82 libros que consideran canónicos. Y la tradición copta es muy antigua. La iglesia etíope es muy antigua. Así que no es descabellado leer este pasaje. Y este libro de Enoch se cita incluso también en el libro de Judas y en mucha literatura del Nuevo Testamento. Dice así la Primera de Enoch 6.1. Y cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y atractivas. Y los vigilantes son los Bene Elohim, que también vemos ese término vigilantes mencionados en Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, se habla del decreto de los vigilantes. Pues estos mismos vigilantes son los que se mencionan aquí en Enoch. Los hijos del cielo, ángeles, seres angelicales, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos esposas para nosotros de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos para nosotros. Entonces ellos juraron entre ellos y se comprometieron mediante maldición bajo anatema, y todos eran 200 quienes descendieron en los días de Jared en la cima del monte Hermón. Y ese monte existe hasta los días de hoy. Eso está allá en la región de Siria, cerca de Israel. Y luego vemos en Primera de Enoch 7.1, estos y todos los otros, con ellos tomaron esposas de entre ellas, según las escogieron, y empezaron a llegarse a ellas y a contaminarse a través de ellas. Y vemos el mismo lenguaje que vemos en Judas y en Pedro. O sea, que cometieron pecados contra naturaleza. Y nos dice también que ellos les enseñaron
sortilegios y encantamientos a las mujeres y les revelaron cómo cortar las raíces y las plantas. Y ellas concibieron de ellos y les parieron gigantes enormes. Y los gigantes engendraron a los Nefilim. A los Nefilim, que vienen siendo los seres estos poderosos, extraños que vemos en la Biblia. Y también en otros libros apócrifos. Y también podemos ver en el libro de Enoc, en el capítulo 8, lo siguiente. Y Azael, uno de los ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Semijasa enseñó encantamiento y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Baraquel los signos de los rayos, Cobaquel los presagios de las estrellas, Sequel el de los relámpagos, les enseñó los significados, Arcatof le enseñó las señales de la tierra, Samiel los presagios del sol, Sarayel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaba siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Es interesante esto que presenta aquí el libro de Enoc, ya que menciona en detalle lo que hicieron estos ángeles caídos. O sea, que no tan solo se mezclaron con las hijas de los hombres, sino que comenzaron a enseñarle cosas a los humanos, a los hombres. Comenzaron a enseñarle a utilizar tecnologías, a utilizar espadas, a utilizar los minerales, secretos a las mujeres, a hacer hechizos, brujerías, raíces y todas esas cosas. Comenzaron a enseñárselas a los hombres y a la humanidad. Y esto fue otra de las causas que llevó luego a lo que es el diluvio, que también en el libro de Enoc se menciona el diluvio de Noé, el diluvio universal. ¿Y qué pasa? Cuando usted lee lo que dice la Biblia de estos ángeles que pecaron, cuando usted lee la literatura enoquiana, que también es citada en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, incluso Apocalipsis 9 hace una referencia a esto, incluso Apocalipsis habla del lago de fuego que también se menciona en el libro de Enoc, pues usted dice, wow, entonces pues hay algo extraño aquí, hay algo detrás de todo esto. Y cuando usted ve la historia universal, cuando me refiero a historia universal, es todos los pueblos del mundo, lo que es la antropología, lo que es la historia, usted va a ver que en todas las culturas, en todos los pueblos, desde la Asia, desde el sureste asiático, en África, en Europa, en los países nórdicos, en Grecia, en el mismo Medio Oriente, lo que era Sumeria, lo que era Babilonia, Siria, Egipto, en los nativos americanos, los pueblos originarios acá en América del Sur, América del Centroamérica y el Suramérica, en todos los pueblos del mundo hablan de un momento dado en la historia en el cual hubieron unos dioses que descendieron de los cielos y les enseñaron conocimientos a los humanos, y que luego de eso hubo un cataclismo, el diluvio universal, que también es mencionado en todos los pueblos del mundo. Habla de un diluvio universal que ocurrió en un momento dado del pasado de la historia de la humanidad, y que habla de una corrupción, de que hubieron seres híbridos, seres semidioses, mitad humano, mitad celestial. La Biblia habla de los Nefilim, de los hijos de los ángeles y las mujeres. En la literatura enoquiana habla de lo mismo. Todas las culturas del mundo hablan de lo mismo. Y probablemente todas estas construcciones megalíticas que vemos en el pasado de la humanidad, que obviamente usted las ve, los metales, las piedras que son cortadas de una manera impresionante, que no existe tecnología en la actualidad, ni se supone que en aquella época tampoco. La precisión, los conocimientos de geometría, ingeniería, la planificación, todo eso que usted ve allá en Pumapunku, Sacsayhuamán, allá en
en Perú, todas esas construcciones megalíticas imposibles de construir en los días de hoy, los acueductos, todas esas cosas, usted se da cuenta de que hay algo muy extraño en el pasado de la humanidad y que probablemente todas estas culturas tuvieron contacto con estos seres celestiales que la Biblia los llama de Benea Elohim, o de dioses, o los hijos del cielo, las estrellas del alba, o ángeles. Los pueblos adoraban a estos seres como dioses, y les rendían culto a estas entidades por el conocimiento que les brindaban a ellos, y se mezclaban con las hijas con la humanidad también. Esto de los faraones, esto de los dragones allá en China, todo eso tiene que ver, todo esto tiene que ver. Y así que hasta el fenómeno UAP, que nosotros hemos estado hablando en los pasados meses, también esto tiene que ver. Todo eso tiene que ver. Y que esta teoría setiana que tiene muchos reformados y evangélicos no tiene ni base ni fundamento bíblico. Y los cristianos del primer siglo creían en la teoría angelical. Y esto es algo que no se puede negar. ¿Sabe? La evidencia está ahí, la evidencia arqueológica, antropológica, universal de la historia, respalda lo que enseña la Escritura en Génesis 6. ¿Sabe? Aquí hubo en un pasado ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, que corrompieron a la humanidad y provocó el diluvio universal. Y luego del diluvio también se habla de gigantes, razas de gigantes, seres extraños, que en otro día vamos a mencionar en otros videos cortos. Pero sin más, esto ha sido todo por este video. Quería dejar esto ahí. Y les recuerdo que el próximo viernes vamos a estar en vivo hablando de estos temas, de muchos enigmas y misterios que hay en la Biblia y en la historia de la humanidad. Así que me despido. Buenas noches. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.